días, mi nombre es Sara González Vázquez, soy estudiante de la licenciatura de Psicología en la Universidad Digital del Estado de México. El motivo de esta entrevista es conocer de primera mano la importancia y la relevancia de la psicología, que la psicología laboral tiene dentro de una empresa u organización. Dicha información es parte complementaria de mi actividad de evaluación que corresponde a la materia de Administración de Recurso Humano a cargo de la asesora Melissa Hernández Ramírez. Sin más, pues me gustaría pedirle de favor si pudiese presentarse con nosotros. Claro, buenos días todavía. Mi nombre es Marco Antonio Peñalosa, soy psicólogo y fui jefe de recursos humanos y generalista de recursos humanos. Okay, pues le agradezco mucho la disponibilidad de tiempo y el apoyo que me da para poder llevar a cabo la siguiente entrevista. Y pues voy a comenzar con la misma, y para comenzar me gustaría pedirle si pudiese compartirme dentro de la empresa en la que usted laboraba, a qué área estaba asignado y cuáles eran sus principales funciones. Bueno, la más reciente fue cuando fui jefe de recursos humanos en el área, más bien en una empresa del área del transporte de personal en específico, y pues estaba asignado al departamento de recursos humanos y pues estaba digamos, en el centro de toda esa rama que está entre lo que es desde la atracción de talentos o reclutamiento, la capacitación y pues el seguimiento, evaluación y demás. Hablando sobre la selección de personal, tanto del que habría de ingresar a la empresa como aquellos que podrían ser promovidos, ¿podría comentarme cómo es que se llevaba a cabo este proceso? Bueno, para reclutar a una persona, normalmente, lo dice Chiavenato, pues es cuando se genera la vacante. Se genera la vacante y de inmediato debe haber ya un proceso de reclutamiento, aunque ahora mismo pues ya se maneja algo distinto, donde aparte siempre debes tener una comunidad de personas cercanas donde tú puedas mantenerlos cerca para que en el dado momento de que surja una vacante pues puedas atraer talento que ya te siga o que ya esté atento a ti para poder ingresar a como empresa. Entonces, cuando yo llegué estaban en esa etapa donde habiendo un despido, era correr para buscar candidatos, y cuando se fue armando un departamento de reclutamiento continuo, donde teníamos campañas en redes, en físico, en diferentes lados, donde siempre estábamos buscando acercarnos a personas, ya sea para reclutarlos al momento, o bien en cuanto se abría una vacante, o bien si no había vacantes, mantenerlos de alguna manera interesados o pendientes para en cuanto se abriera una. Ok. Dentro de la empresa en la que laboraba se llevaba a cabo la capacitación, y si esta era para todo el personal o solo era la capacitación para los nuevos ingresos. Se generó igual un programa de capacitación continua, porque cuando llegué igual no había. Nada más se daba una inducción muy leve, nada más muy básica de lo que se tenía que hacer a lo largo de la jornada. Como son trabajos técnicos, debido a que la persona debe contar con licencias especiales para poder conducir un camión de ese tipo, pues ya son personas que normalmente tienen experiencia. Sin embargo, también se empezó a dar oportunidad a gente que viniera de otra industria y quisiera entrar a esta y no tuviera experiencia, entonces la inducción se tuvo que hacer más profunda, y por lo tanto se tuvo que hacer más trabajo de generar pues el contenido y demás. Por otro lado, también el Estado cambió su política, donde ahora necesitaban que tuvieran todos una certificación educativa de superior a la secundaria. Entonces empezó a certificar a las personas mayores que no tenían primaria, se logró que tuvieran primaria y secundaria, y luego el bachillerato, y dentro del mismo se aplicaban estrategias de capacitación, tanto en el manejo defensivo y en otras áreas que importan más para la rama en especial. Ok, y por otro lado, ¿cuáles considera que eran algunas de las principales dificultades que impedían el correcto desarrollo de su área laboral?
Pues creo que dentro de una empresa normalmente es el presupuesto. Hay poco presupuesto y se esperan muchos resultados. Tampoco no había mucho personal. De hecho, aunque era jefe de recursos humanos, pues en realidad era solo yo el del área específica de recursos humanos y pues me apoyaba de compañeros o de personal dentro de la empresa, pero que no eran de recursos humanos, que eran de algún otro tipo de ramo, de otra actividad y pues que a veces solamente me ayudaban complementando cosas. Este, y pues esa era la situación, no teníamos un equipo bien formado. También eso es importante, personal capacitado y adecuado. Los recursos, tanto económicos como materiales, suelen ser lo que más limita en el área de recursos humanos, cuesta que las personas inviertan. También para la evaluación, cuando se abrieron vacantes de tipo pues bueno, de mucha prioridad para la empresa y de tipo ejecutivo, que nunca había pasado porque era una empresa familiar, no había protocolos de reclutamiento para una persona de ese nivel. Entonces empezamos con problemas de que no había pruebas, de que no sabían cómo evaluarlo, no había perfil de puestos y tuvimos que crear todo eso también para que se pudiera realizar el trabajo y costó que aceptaran invertir en las baterías y los instrumentos para evaluar adecuadamente. Ya. Okay. El correcto desempeño de los trabajadores depende de varios factores, pero sin duda la remuneración juega un papel de suma importancia. Partiendo desde esta perspectiva, ¿me podría comentar cómo era el pago de los trabajadores? Es decir, cómo se determinaba el pago de estos. Ahí igual, en el momento, al menos es que la empresa donde yo llegué se debe considerar como de talla pequeña, no era una microempresa, tampoco era una empresa, pues es que se clasifican por tamaño, ¿no? Yo considero que estaba entre la transición ya entre una pequeña y una mediana, ya empezaba a incrementar mucho tanto su necesidad de recursos humanos como material, empezaba a ampliarse, pero se trataban de mantener competitivos en relación a las empresas de alrededor, pero del ramo pequeño, porque las empresas más grandes podían ofrecer cosas que esta empresa no podía, y entonces pues ese es el problema, al menos en esta rama el asunto es que la competencia por el personal, por ahí sí el talento humano es muy valioso porque se necesita experiencia, certificación y capacidad técnica, entonces es escaso en ese estado, entonces hay mucha competencia y las empresas optaban por ofrecer diferentes tipos de salarios, tanto morales como algunas otras, bueno, económicos y otras cuestiones adicionales, y esa empresa trataba de dar un sueldo competitivo, pero sin ofrecer nada más más que lo económico. Entonces teníamos muchos problemas por eso, porque otros a veces se iban o porque no había una forma de tabular el esfuerzo, entonces a veces una persona trabajaba al doble que otras personas o más y recibía un pago más o menos igual, entonces, o un incremento que no significaba el mismo esfuerzo, entonces de ahí esos puestos eran muy complicados porque la persona rotaba continuamente, el esfuerzo era demasiado, entonces se necesitaba aprender a tabular adecuadamente el esfuerzo y compensarlo de modo pues, que fuera equitativo. Y sí, los salarios están muy peleados en ese sentido y están mal distribuidos. Ya, ok. Derivado de lo que, bueno, me acaba de comentar, yo sé que más o menos por aquí venía mi séptima pregunta. Los trabajadores de la empresa en la que labora contaban con las prestaciones correspondientes a lo que señala la Ley Federal de Trabajo. Con los mínimos indispensables, sí, con las cuestiones de una semana de vacaciones al año, las prestaciones de ley, sí, pero una empresa ya en la realidad necesita ofrecer más que eso porque de lo contrario la rotación se incrementa mucho, entonces esa empresa optaba por dar lo básico, lo más, lo que marcaba la ley de forma muy estricta y pues lo mínimo indispensable. Ok, y bueno, una vez que hemos mencionado la Ley Federal del Trabajo y retomando el artículo 39A y subsecuentes que nos hablan respecto a los contratos, ¿cómo es el tipo de contratación dentro de la empresa en la que laboraba? Era un contrato sí, de prestación de servicios. Estaba
pues tenía, ya la redacción que dieron sí tenía ciertas cuestiones que bordeaban ya la parte legal, porque buscaban como darle al empleado una calidad que no era la de un empleado completamente de la empresa, sino de una persona que pues estaba como de forma o temporal o de alguna forma como pues buscaban que la calidad del empleado ante la empresa no fuera la que marca la ley, porque al entrar directamente en lo que marcan la ley y sus artículos, la ley federal de trabajo, pues adquiere muchas cosas, el derecho a sindicalizarse, el derecho a tener diferentes prestaciones conforme genera mayor antigüedad. Entonces también los contratos, la idea es que tenían vigencia, lo cual tampoco, no, bueno, no aplica, no importa si estás firmando contratos cada 3 meses, pues tu antigüedad sigue, pero sí buscan continuamente bordear la ley en esas cuestiones para evitar la responsabilidad completa de tener un empleado. También la cuestión de la jubilación y demás. Ok, y bajo esta misma línea y de acuerdo con el artículo 131 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, ¿considera que su patrón, el dueño de la empresa o el encargado de todo el personal, llevaba a cabo este artículo? ¿Qué es donde nos habla respecto a las obligaciones del patrón? Sí, pues creo que no, cabalmente no. Buscaron muchas maneras, de hecho, por ejemplo, pues son empresas que buscan generar que ante un despido se vea como una renuncia, te obligan a firmar una renuncia anticipada, te obligan a que al momento en que te despiden firmes tu renuncia nuevamente, diferentes cosas en las que el patrón en las empresas pequeñas busca continuamente evadir la ley para que no tenga que generar los gastos que esto implica. Entonces, pues, cumplía con los elementos más básicos de la ley, pero no cumplía cabalmente con las obligaciones obrero-patronales. Ok. La empresa contaba con el reglamento interno que establece la Ley Federal de Trabajo. ¿Nos podría comentar al respecto de su implementación? Pues sí, había un reglamento interno, pero estaba centrado más en la ejecución técnica que en las cuestiones también laborales. Sobre todo, pues casi todos los reglamentos en estos ramos lo que atacan siempre es la puntualidad, no sé, cosas como de obligaciones del empleado, pero poco sobre la normatividad de otro tipo, desde la seguridad, desde pues también otras cuestiones ya de la convivencia o de cuestiones de la empresa como una entidad, como un grupo que está ahí, que es dinámico, pero sí había un reglamento y sobre todo tenía como finalidad regular la actividad del empleado. Ok. Y pues bueno, ya prácticamente estamos por concluir la entrevista, pero antes de ello, me gustaría realizarle una última pregunta y pues es respecto a la ergonomía laboral y su aplicación dentro de la empresa en la que usted laboró. ¿Nos podría hablar un poquito respecto a ello? La ergonomía te refieres al facilitar la convivencia del empleado con la empresa, es decir, que el empleado tenga facilidades para poder, digamos, realizar todos los procesos de contacto con diferentes departamentos de la empresa y o sea, que la empresa sea amigable para con el empleado. En este ramo es muy difícil, realmente las personas trabajan mucho todos los días y casi nunca pueden siquiera acercarse a las oficinas. De hecho, la mayoría de ellos llevan sus camiones a su vivienda y de su vivienda se la pasan yendo y viniendo, solo acuden a lugares a cargar combustible, que normalmente son lugares donde la empresa tiene un convenio, ahí los ve algún supervisor. En la planta donde ellos acuden tienen minutos para poder realizar alguna actividad mínima como pues no sé, alguna llamada, alguna otra cosa y de ahí otra vez vuelven a realizar sus rutas. Entonces realmente es muy difícil establecer una buena línea de ergonomía y de ser amigables porque esos empleos los mantienen en carretera casi todo el tiempo y cuando no pues lo que quieren es descansar y además pues fuera de horarios de oficina. Entonces se necesita mejorar mucho en ese ramo, en el ramo del transporte de personal porque es muy brutal con los empleados, pero si no, no había mucha política y también la empresa no lo autoriza tanto pues porque significa inversión. Ok. Pues bueno, prácticamente esa fue mi última pregunta y pues bueno, no sé si
antes de darla por concluida, tenga algún comentario adicional que hacer al respecto de lo que fue la entrevista. Pues como tal, recursos humanos para la parte de psicología en una empresa grande tiene más que ver con la capacidad de elegir a personas indicadas para el puesto, que se mantenga una buena armonía, un buen ambiente laboral. Pues es muy controvertido ese concepto porque hay que entender varias cosas ahí, pero es una rama muy padre cuando se desarrolla bien y permite hacer que una persona entre en la empresa como alguien buscando empleo y se desarrolle como una persona con mucho potencial y empiece a aplicar sus habilidades dentro de la empresa y a crecer. Pero como hay empresas grandes, pues hay empresas pequeñas donde pues un puesto no se mueve por años, más si es familiar, entonces no permite que haya desarrollo del empleado y pues entonces nos resignan a que va a haber rotación porque la persona pues en algún punto quiere algo más o busca algo mejor y no se le puede ofrecer. Entonces creo que recursos humanos es muy bueno si se aplica adecuadamente, y cuando no, pues se les puede ver incluso como un departamento que no ofrece tanto más que el poder contratar y despedir personas. Ya. Bueno, pues a mí en este caso no me queda más que agradecerle y al mismo tiempo reconocer su trayectoria laboral, y los aportes que de alguna manera pues contribuyen para que pueda ampliar un poquito más el conocimiento respecto a los temas que pude ver en lo que fue la materia.